es que en Occidente intentemos engañar a los países pobres con el capitalismo global. El problema es que no los dejamos participar de él. Los dos sectores en los que los países más pobres podrían competir y con ello enriquecerse son el agrícola y el textil. Pero estos son precisamente los sectores en los que los países ricos se niegan a comerciar libremente. La Unión Europea, por ejemplo, tiene 10.794 aranceles, cuotas y subsidios para proteger a nuestros agricultores y fabricantes. Imaginen la burocracia dedicada a ese papeleo. Hace tiempo nosotros nos libramos de la pobreza porque nos globalizamos. Producíamos y comerciábamos libremente. Ahora que ya somos ricos, les negamos esas mismas oportunidades a los países pobres. Si suspendiéramos nuestros subsidios y aranceles, podríamos reducir la pobreza de África. Naciones Unidas ha calculado que si lo hiciéramos, los países en vías de desarrollo podrían obtener unos beneficios de 665.000 millones de euros al año solo con las exportaciones. 14 veces más de lo que reciben en ayudas en la actualidad. Nuestro mundo no está demasiado globalizado, de hecho está poco globalizado. Hola, soy Ignacio López, ingeniero industrial, tengo 43 años. Y he dedicado los últimos 15 años de mi vida a una profesión que es el análisis de mercado, tanto nacional como internacional. Si hay algo que ha marcado la economía mundial, bueno, más que mundial en el mundo desarrollado, que sería otra cosa, en los últimos 25 años es lo que se ha llamado la globalización. La globalización, que si bien ha traído aspectos muy positivos para el mundo desarrollado, como es la mayor época de prosperidad que ha vivido la humanidad en los últimos, yo diría que en toda su historia, tiene una cosa muy mala, y es lo que está pasando ahora, y es que cuando las cosas van mal para todos y para todos a la vez. Entonces tenemos un problema muy serio. En el caso del crecimiento lo estamos viviendo ahora. Las empresas han dejado de crecer, cada vez venden menos, y esto les impide acudir a nuevas rondas de financiación para financiar tanto su expansión futura como la deuda que ya tienen. En el caso de los países, cuando se detiene el crecimiento y se empieza el retroceso, como estamos viendo ahora, lo que ocurre es que los ingresos vía impuestos, tanto de las empresas como de impuestos como el IVA o otro tipo de impuestos indirectos, hace que desciendan muchísimo los ingresos del Estado y a la vez aumenten muchísimo sus gastos como consecuencia del aumento del desempleo que hay que cubrir, como consecuencia del aumento de la delincuencia que necesita que haya más policías en la calle, los costes de la justicia se disparan, es decir, el déficit público se dispara. ¿Esto qué consecuencias trae? Vamos a ver, todos los estados van a intentar financiar mediante la emisión de deuda pública este desbalance que tenemos entre sus ingresos y sus gastos. Y todos los países del mundo lo van a hacer a la vez. Veremos también cómo la crisis, que es tremendamente seria, es decir, no es una cosa pasajera de 1 año o 2 años, es una cosa muy seria. Veremos cómo el desempleo alcanza niveles prácticamente insostenibles. Veremos un aumento drástico de la delincuencia. Veremos cómo el Estado no podrá sufragar lo que el Estado, la población, que es mayor seguridad, mayor cobertura del desempleo, mayores facilidades para pagar la casa o alquilar la casa. Un círculo vicioso en el que el Estado cada vez tiene menos recursos, cada vez gasta más, y los mercados financieros, repito, como consecuencia de que esto está pasando en todos los países, no podrán acudir al rescate para financiar la deuda pública de los principales países del mundo occidental. Soluciones como la devaluación de la moneda, que ha sido un arma que han utilizado muchos países en el pasado para salir de sus crisis, ya dejan de tener sentido. Tras una serie de situaciones muy trágicas a ese cambio radical del sistema, o podemos intentar hacerlo de la manera más ordenada posible y con el menor número de víctimas durante este proceso. Todos tenemos que tomar una decisión. ¿Exigimos a nuestros gobiernos que tomen medidas contra la globalización o nos manifestamos contra las barreras a la globalización que aún siguen existiendo? La pobreza del mundo no es inevitable. El capitalismo global podría poner fin a dicha pobreza. Así lo ha demostrado donde ha tenido oportunidad, en Europa, en Norteamérica y en el este de Asia.
El tema a debatir en cuanto a la globalización es si los excluidos del mundo van a tener la misma oportunidad.